Míralo otra vez. No está cansado por el trabajo. Está agotado por la validación. Por intentar mantener una imagen de hombre correcto. De hombre que no incomoda. De hombre que no rompe la armonía. Después de los 30, la armonía es una ilusión. Lo que existe es jerarquía. Y en toda jerarquía hay dominantes y funcionales. Él eligió ser funcional. El funcional sostiene el sistema. Pero no lo dirige. El funcional resuelve problemas. Pero no define reglas. El funcional es apreciado. Pero nunca temido. Y sin temor estructural no hay estatus. El error fue creer que el esfuerzo crea valor. No. El valor se crea cuando tu ausencia genera caos. Cuando tu silencio pesa. Cuando tu retirada altera el equilibrio. Pero él nunca se retira. Siempre responde. Siempre vuelve. Siempre perdona. Siempre explica. Eso no es nobleza. Es dependencia disfrazada de virtud. Porque ¿quién no puede retirarse? No tiene poder. Después de los 30, el mercado social se vuelve brutal. Ya no eres potencial. Eres resultado. Ya no eres promesa. Eres posición. Y la posición se mide en influencia real. No en sacrificio invisible. El hombre bueno compite en la arena equivocada. Compite por aprobación. Mientras otros compiten por control. Compite por ser elegido. Mientras otros construyen condiciones donde ellos eligen. Y cada vez que intenta ser más comprensivo. Más flexible. Más paciente. Pierde centímetros de territorio psicológico. Pierde marco. Pierde presencia. Pierde densidad. La gente no analiza esto conscientemente. Lo siente. Sienten que puede ser movido. Sienten que puede adaptarse. Sienten que no impondrá consecuencias. Y cuando no impones consecuencias, te conviertes en opción secundaria. Después de los 30, la bondad sin límites es interpretada como miedo. Miedo a perder la relación. Miedo a perder el empleo. Miedo a perder la aprobación. Miedo a quedarse solo. Y el miedo, incluso cuando está oculto, se filtra en microexpresiones. En tono de voz. En lenguaje corporal. En velocidad de respuesta. La jerarquía detecta microtemblores. Un depredador social los detecta en segundos. El hombre soberano no necesita hablar fuerte. Necesita estar dispuesto a irse. Ahí está la diferencia. El hombre bueno negocia desde la necesidad. El soberano negocia desde la opción. Y la opción es poder puro. Después de los 30, el tiempo se convierte en filtro. Las personas empiezan a preguntarse: ¿este hombre impone estructura? ¿O simplemente ocupa espacio? ¿Este hombre crea dirección? ¿O solo ejecuta órdenes invisibles? Si eres siempre el que llama primero, el que escribe primero, el que propone primero, el que cede primero, tu posición está clara. Eres el que teme perder. Y el que teme perder pierde jerarquía. No se trata de volverte cruel. Se trata de volverte costoso. Costoso de ignorar. Costoso de desplazar. Costoso de traicionar. El hombre domesticado es predecible. El soberano es calculado. El domesticado reacciona. El soberano selecciona. El domesticado explica su valor. El soberano lo demuestra con escasez. Después de los 30, nadie quiere un hombre correcto. Quieren un hombre sólido. Un hombre con muro de acero interno. Un hombre cuya presencia altera el clima de la sala. No por gritos. Por densidad. Y la densidad se construye cuando dejas de pedir permiso para existir. Si tu bondad no está respaldada por la capacidad de decir no, no es bondad. Es sumisión elegante.
Hoy no vamos a hablar de moral. Vamos a hablar de soberanía. Porque en esta etapa de la vida, o construyes jerarquía, o te conviertes en recurso. Y el recurso, cuando deja de ser eficiente, se descarta. La pregunta no es si eres buena persona. La pregunta es, si desapareces mañana, ¿la estructura se reorganiza por ti? ¿O simplemente te reemplaza? Ahí empieza la verdad cruel sobre el estatus. Y ahí empieza tu transformación. Si decides dejar de ser desechable. Después de los 30, el juego deja de ser emocional y se vuelve estructural. Ya no eres potencial. Eres posición. Ya no te evalúan por intención. Te evalúan por peso. En esta etapa, la bondad excesiva no se interpreta como virtud elevada. Se interpreta como señal de domesticación. El mercado no desprecia la moral, simplemente no la considera poder. Y en un sistema jerárquico, lo que no es poder ocupa el nivel inferior. Un hombre que siempre ayuda, siempre acepta, siempre compensa, siempre suaviza, está enviando un mensaje claro aunque no lo diga en voz alta, no puede permitirse perder. Y cuando no puedes permitirte perder, no negocias desde arriba. Negocias desde la necesidad. El mercado profesional no recompensa sacrificio invisible. Recompensa impacto estructural. Recompensa escasez. Recompensa aquello cuya ausencia genera fricción real. El hombre bueno aumenta productividad, pero no controla variables críticas. Trabaja más, asume más carga, corrige errores ajenos, evita conflicto para mantener estabilidad. Pero estabilidad sin poder es subordinación elegante. Si siempre dices que sí, tu sí no tiene precio. Si nunca impones límite, tu presencia no altera comportamiento. Y cuando tu presencia no altera comportamiento, no ocupas jerarquía. Eres recurso. Y el recurso, cuando deja de ser eficiente, se reemplaza. Después de los 30, la capacidad de conflicto se convierte en señal de fortaleza psicológica. No hablamos de agresión. Hablamos de tolerancia a la tensión. De sostener una postura sin colapsar por miedo a incomodar. El hombre excesivamente bueno suaviza todo. Disfraza límites con explicaciones largas. Minimiza su incomodidad para evitar fricción. Racionaliza faltas de respeto leves. Justifica interrupciones. Tolera microdesplazamientos. Pero cada concesión es una cesión de territorio invisible. La jerarquía registra quien ejecuta consecuencias y quien solo verbaliza incomodidad. Donde no hay consecuencia, no hay marco. Y quien no controla el marco, queda debajo. En dinámicas relacionales adultas ocurre lo mismo. La aprobación emocional es volátil. Hoy existe, mañana cambia. El respeto estructural es más estable porque se basa en límites claros. Un hombre que siempre está disponible, que responde de inmediato, que prioriza armonía sobre soberanía, no proyecta escasez. Y sin escasez no hay percepción de alto valor. La excesiva complacencia transmite alta inversión emocional y bajo riesgo de retirada. Eso reduce tensión. Y sin tensión no hay respeto jerárquico. No se trata de volverse cruel. Se trata de volverse costoso. Costoso de ignorar. Costoso de desplazar. Costoso de traicionar. La bondad sin poder suele esconder miedo. Miedo a perder aprobación. Miedo a quedarse solo. Miedo a ser percibido como egoísta. Ese miedo se filtra en microgestos, en tono, en postura, en velocidad de respuesta. No necesitas gritar para demostrar debilidad. Basta con dudar cuando debes afirmar. Después de los 30, el entorno no analiza discursos, analiza consistencia. ¿Dices que tienes límites o los ejecutas? ¿Dices que te respetas o te adaptas para no perder vínculo? El hombre domesticado busca ser querido. El soberano busca ser necesario. La diferencia es estructural.
La indispensabilidad no nace del sacrificio constante. Nace del control de recursos críticos. Información. Competencias raras. Redes estratégicas. Autonomía emocional. Capacidad real de retirarse. El hombre bueno entrega todo antes de negociar. El soberano administra acceso. No por manipulación, sino por arquitectura de poder. Cuando das sin filtro, reduces tu valor de intercambio. Cuando siempre estás disponible, te conviertes en opción secundaria. Y después de los 30, la vida adulta es competencia por posición, no por simpatía. Desechable no significa inútil. Significa reemplazable. El hombre bueno es útil. Pero no es raro. No es escaso. No impone estructura. No altera clima social. No obliga a los demás a recalibrar conducta. La jerarquía optimiza constantemente. Optimiza recursos, optimiza energía, optimiza influencia. Y lo que no proyecta soberanía pierde prioridad. No por maldad. Por eficiencia. El sistema no castiga la moral. Castiga la debilidad percibida. Y la debilidad, en esta etapa, se mide por una variable simple, tu capacidad de decir no y sostenerlo sin temblar. Después de los 30, la armonía permanente es sospechosa. Un hombre que nunca genera fricción es un hombre que evita conflicto por necesidad. Y quien evita conflicto por necesidad es gestionable. La gestionabilidad reduce estatus. El respeto real aparece cuando tu posible ausencia genera ajuste conductual. Cuando tu retirada altera equilibrio. Cuando tu silencio pesa. Si puedes ser ignorado sin consecuencias, no ocupas cima. Ocupas margen. Y el margen es territorio de consumo, no de decisión. La transición no exige abandonar la bondad. Exige blindarla con soberanía. La bondad con poder es elección. La bondad sin poder es dependencia. Una es fortaleza controlada. La otra es sumisión maquillada. Después de los 30, nadie evalúa cuánto ayudas. Evalúan cuánto controlas. Nadie mide tu sacrificio. Miden tu capacidad de imponer límites sin drama. Nadie teme perder al hombre que siempre vuelve. Temen perder al hombre que puede irse y prosperar igual. Ahí comienza la diferencia entre ser agradable y ser estructural. Entre ser útil y ser imprescindible. Entre ser bueno y ser desechable. El estatus no se construye sobre servicios prestados. Se construye sobre percepción de fuerza. La jerarquía no contabiliza favores. Evalúa límites. Después de los 30, nadie asciende por ser el más colaborador. Asciende quien proyecta autonomía. Quien ocupa espacio sin pedir permiso. Quien puede sostener tensión sin perder centro. El error más común es creer que el reconocimiento llega por acumulación de ayuda. No. La ayuda constante te vuelve predecible. Y lo predecible pierde valor estratégico. El estatus es percepción condensada. No es cuánto haces. Es cuánto pesas. No es cuánto aportas. Es cuánto alteras el entorno con tu presencia. Un hombre con estatus no necesita hablar más fuerte. Necesita proyectar que no es fácilmente desplazable. Que no es fácilmente reemplazable. Que no negocia su identidad por aprobación. La percepción de fuerza no nace de agresividad. Nace de coherencia interna. De límites ejecutados. De consecuencias aplicadas sin drama. Cuando tus límites son flexibles, tu posición también lo es. Cuando tus fronteras dependen del contexto emocional, tu jerarquía depende de la aprobación ajena. Y la aprobación ajena es frágil. El estatus real se apoya en algo más sólido, capacidad de decir no y sostenerlo. Capacidad de retirarte sin explicar 10 veces. Capacidad de tolerar que alguien se incomode sin que eso desestabilice tu marco interno. El hombre que necesita ser entendido constantemente no ocupa la cima. Ocupa la negociación permanente.
La fuerza percibida no es violencia. Es estabilidad bajo presión. Es impasibilidad ante provocaciones menores. Es silencio estratégico cuando otros buscan reacción. La mayoría pierde estatus no por incompetencia, sino por sobreexplicación. Cada justificación excesiva comunica inseguridad. Cada intento de aclarar demasiado comunica necesidad de validación. Y la necesidad de validación reduce peso jerárquico. El entorno no analiza tus intenciones profundas. Lee señales. Y las señales se transmiten en segundos. El hombre que siempre responde rápido transmite urgencia. El que siempre acepta transmite dependencia. El que siempre compensa transmite miedo al conflicto. La jerarquía interpreta patrones, no discursos. Si tus patrones muestran adaptabilidad extrema, tu posición se vuelve secundaria. El estatus requiere fricción mínima pero firme. Requiere la sensación de que no todo acceso es automático. Que no toda demanda será satisfecha. Que no toda presión será absorbida. Las fronteras claras generan respeto estructural. No porque intimiden. Porque ordenan. La gente ajusta su conducta frente a quien demuestra coherencia firme. Si dices que algo no te conviene y mantienes la postura, tu palabra adquiere densidad. Si retrocedes ante cada incomodidad, tu palabra pierde peso. El estatus no se otorga por simpatía. Se otorga por consistencia entre declaración y acción. La incoherencia erosiona posición más rápido que cualquier error. Muchos hombres confunden utilidad con autoridad. Ser útil te mantiene dentro del sistema. Ser autoritativo redefine el sistema. La utilidad depende del contexto. La autoridad depende de tu estructura interna. Cuando tu presencia modifica comportamientos, posees estatus. Cuando tu ausencia no altera nada, posees función. Y la función siempre puede delegarse. La estructura no. El respeto no nace de la cantidad de veces que resolviste problemas. Nace de la percepción de que no tolerarás desorden que te degrade. Un hombre con estatus no necesita controlar a otros. Controla su marco. Y quien controla su marco define la interacción. Las personas ajustan tono, volumen y conducta frente a quien proyecta estabilidad firme. No porque teman agresión. Porque perciben límites reales. Después de los 30, el entorno optimiza energía social. Invierte en quien proyecta dirección. Reduce inversión en quien proyecta disponibilidad ilimitada. La disponibilidad ilimitada elimina tensión. Sin tensión no hay polaridad jerárquica. Y sin polaridad, la figura pierde contorno. El estatus necesita contorno claro. Necesita líneas visibles. Necesita un muro de acero interno que delimite territorio psicológico. La percepción de fuerza también nace de la capacidad de estar solo. Si tu comportamiento cambia por miedo a perder compañía, tu jerarquía se debilita. Si puedes retirarte sin colapso emocional, tu posición se solidifica. La independencia percibida aumenta valor. La dependencia percibida lo reduce. No importa cuánto entregues. Importa cuánto puedes perder sin derrumbarte. El estatus es una arquitectura invisible. Se construye en microdecisiones. En cómo respondes a interrupciones. En cómo reaccionas a críticas. En cuánto tardas en explicar. En cuánto espacio ocupas sin disculparte. Cada microdecisión acumula señal. Y la señal crea narrativa. Si la narrativa es firmeza tranquila, asciendes. Si la narrativa es adaptación constante, desciendes. La jerarquía adulta no recompensa el sacrificio silencioso. Recompensa la posición sólida. El sacrificio sin poder te vuelve admirable pero reemplazable. La posición con límites te vuelve estable y difícil de mover. Y difícil de mover significa costoso de desplazar. El estatus, al final, es economía de reemplazo. Si mover tu presencia genera fricción alta, tu valor aumenta. Si moverla no altera el equilibrio,
tu valor disminuye. Por eso el estatus no se trata de ayudar más. Se trata de ceder menos sin criterio. No se trata de hablar más fuerte. Se trata de hablar menos y ejecutar más. No se trata de buscar aprobación. Se trata de construir soberanía interna. Cuando tu bondad está respaldada por capacidad de imponer consecuencia, se convierte en elección poderosa. Cuando tu bondad depende de aceptación externa, se convierte en vulnerabilidad estratégica. La anatomía del estatus es simple y brutal. Percepción de fuerza. Límites claros. Consecuencias reales. Escasez de acceso. Coherencia firme. Autonomía emocional. Todo lo demás es decoración. Puedes ser amable. Puedes ser educado. Puedes ser colaborador. Pero si no proyectas que tienes frontera definida, ocuparás nivel inferior. Porque la jerarquía no responde a intenciones. Responde a señales de poder estable. Después de los 30, ya no compites por simpatía. Compites por posición. Y la posición se define por cuanto altera el entorno tu presencia. Si no alteras nada, no lideras nada. Si no impones marco, te imponen marco. Si no defines límites, otros los definirán por ti. Así se construye o se pierde el estatus. No en discursos. En estructura. No en servicios prestados. En soberanía sostenida. La transición hacia el respeto peligroso no ocurre por intensidad emocional. Ocurre por recalibración interna. No es volverse agresivo. Es volverse impenetrable. El respeto común nace de simpatía. El respeto peligroso nace de percepción de límite firme. La diferencia es simple, el primero te aprecia, el segundo te mide antes de cruzar línea. Después de los 30, la simpatía ya no protege posición. La estructura sí. El primer ajuste es el silencio estratégico. La mayoría habla demasiado porque teme perder marco. Explica para defenderse. Argumenta para justificar. Aclara para no ser malinterpretado. Pero cada palabra extra es energía cedida. El silencio no es ausencia. Es presión invisible. Cuando reduces respuesta, obligas al otro a llenar vacío. Y quien llena vacío revela intención. El silencio estratégico rompe el impulso de reaccionar. Te da ventaja temporal. Te permite observar patrones sin exponer emociones. Responder menos no significa ser frío. Significa ser selectivo. Cuando alguien intenta provocarte, busca reacción inmediata. Si reaccionas, entras en su terreno. Si pausas, mantienes altura. El silencio genera incomodidad en quien esperaba control. La incomodidad revela jerarquía. Quien tolera tensión sin hablar primero controla ritmo. El ritmo es poder. La velocidad emocional es debilidad. La pausa es soberanía. El segundo ajuste es eliminar la justificación innecesaria. Justificarse es aceptar posición inferior implícita. Es asumir que debes permiso constante por existir. Cuando explicas demasiado, te colocas en defensa preventiva. La defensa preventiva comunica inseguridad. La seguridad no necesita discurso largo. Necesita coherencia firme. Decir no sin novela posterior es acto de posición. Decidir sin pedir validación externa es arquitectura de estatus. La mayoría teme que si no explica, perderá vínculo. Ese miedo es precisamente lo que erosiona respeto. El respeto peligroso aparece cuando tu decisión no depende de aprobación. No necesitas convencer para sostener postura. La coherencia repetida construye reputación. La reputación reduce intentos de manipulación. Cuando la gente sabe que no retrocedes ante presión emocional leve, dejan de intentarlo. El tercer ajuste es instalar lo que podemos llamar mente de Dios. No es arrogancia. Es perspectiva elevada. Es salir del conflicto inmediato y observarlo como si fueras externo.
Cuando alguien intenta desestabilizarte, tu reacción automática es defenderte o atacar. La mente de Dios interrumpe ese impulso. Observa intención, no palabras. Observa patrón, no episodio aislado. Analiza dinámica, no emoción momentánea. En conflicto cotidiano, el hombre común responde al contenido. El hombre con mente de Dios responde al marco. Si alguien critica, no te apresuras a justificarte. Preguntas con calma. Rediriges la carga. Haces que el otro exponga su lógica completa. Quien habla demasiado pierde densidad. Quien observa acumula ventaja. La impasibilidad no es frialdad vacía. Es control de energía. Es no regalar reacción donde no hay valor estratégico. La transición exige reducir reactividad. Cada reacción impulsiva baja posición. Cada respuesta calculada la eleva. Cuando te provocan y mantienes estabilidad, alteras dinámica. La gente recalibra. Empieza a medir palabras. Empieza a pensar antes de cruzar límite. Eso es respeto peligroso. No miedo irracional. No dominación teatral. Respeto basado en previsibilidad firme. El silencio estratégico, la ausencia de justificación y la perspectiva elevada funcionan juntos. Cuando alguien intenta presionarte, no entras en explicación extensa. No compites por tener razón inmediata. No elevas volumen. Reduces velocidad. Haces preguntas breves. Mantienes mirada estable. La energía cambia. El que esperaba desequilibrio encuentra muro de acero. El muro no grita. Simplemente está. El respeto peligroso no se construye en un día. Se construye en consistencia repetida. Si hoy impones límite y mañana retrocedes por incomodidad, destruye señal. La señal debe ser coherente. La coherencia crea reputación. La reputación crea anticipación. Y cuando otros anticipan que no eres manipulable, dejan de probar. Muchos creen que volverse fuerte implica confrontar más. Error. Implica reaccionar menos. Implica seleccionar batallas. Implica dejar pasar provocaciones pequeñas para ganar posicionamiento grande. El hombre reactivo busca victoria emocional. El hombre estratégico busca estabilidad estructural. Una discusión ganada no vale nada si tu marco quedó dañado. La mente de Dios también implica desapego de necesidad de aprobación. Si necesitas que el otro reconozca tu razón, estás atado. Si puedes aceptar que no te comprendan sin alterar postura, eres libre. La libertad emocional incrementa poder percibido. La dependencia lo reduce. Cuando tu estabilidad no depende de respuesta externa, proyecta soberanía real. El respeto peligroso aparece cuando tu entorno entiende algo simple, contigo hay límites claros y consecuencias reales, pero sin drama. No amenazas. No exageras. No explicas de más. Simplemente ejecutas. Si alguien cruza línea, ajustas acceso. Si alguien intenta manipular, reduces exposición. Si alguien insiste en desorden, te retiras sin espectáculo. La ausencia calculada pesa más que 1000 discursos. Después de los 30, la autoridad no se construye con intensidad. Se construye con contención. El que controla su reacción controla la interacción. El que controla la interacción controla jerarquía. El respeto común se basa en simpatía. El respeto peligroso se basa en previsibilidad firme y límites ejecutados. Uno depende del afecto. El otro depende de estructura. Transicionar hacia ese nivel exige disciplina interna. Requiere tolerar silencio incómodo. Requiere aceptar que algunos se alejarán cuando ya no seas manipulable. Requiere soportar la fase donde el entorno prueba tus nuevos límites. Esa fase es inevitable. Si retrocedes ahí, vuelves a ser gestionable. Si sostienes postura, cambias narrativa. El objetivo no es volverte inaccesible.
Es volverte selectivo. No es eliminar bondad. Es blindarla con soberanía. No es ganar cada conflicto. Es no perder marco en ninguno. Cuando tu presencia transmite estabilidad fría, cuando tu palabra es breve y firme, cuando tu silencio pesa más que la queja ajena, habrás cruzado el umbral. Ya no serás simplemente respetado. Serás medido antes de ser desafiado. Y en una jerarquía adulta, esa diferencia define posición. La transformación no ocurre cuando entiendes el concepto. Ocurre cuando ejecutas la ruptura. No puedes construir soberanía encima de una identidad domesticada. No puedes exigir respeto con la misma estructura mental que te volvió gestionable. La versión antigua de ti fue diseñada para agradar, para encajar, para evitar conflicto. Esa versión sobrevivió. Pero no domina. Y después de los 30, sobrevivir no es suficiente. O estructuras tu posición o te conviertes en pieza intercambiable. Matar la vieja versión no es metáfora emocional. Es decisión estratégica. Es dejar de reaccionar por miedo a perder. Es dejar de justificar tu existencia. Es cortar la adicción a la aprobación. Es aceptar que no todos estarán cómodos con tu nueva frontera. La incomodidad ajena no es señal de error. Es señal de ajuste jerárquico. Cuando cambias tus límites, el entorno prueba resistencia. Si resistes, asciendes. Si retrocedes, confirmas tu lugar anterior. La vieja versión buscaba validación inmediata. La nueva versión busca estabilidad a largo plazo. La vieja versión hablaba de respeto. La nueva lo impone con coherencia silenciosa. La vieja versión negociaba identidad. La nueva establece marco. No se trata de volverte frío por resentimiento. Se trata de volverte sólido por convicción. La solidez no necesita aplauso. Necesita consistencia. Habrá pérdida. Algunas relaciones se reconfigurarán. Algunos intentarán provocarte para verificar si el cambio es real. Ese momento es decisivo. Si sostienes postura sin drama, la jerarquía se reajusta. Si dudas, el sistema vuelve a colocarte donde estabas. No existe transición parcial. O ejecutas límites o simulas límites. Y la simulación siempre se detecta. Recuerda esto, nadie respeta lo que puede mover sin resistencia. Nadie valora lo que siempre está disponible. Nadie protege lo que no tiene frontera. Si quieres dejar de ser desechable, debes aceptar que ya no competirás por simpatía. Competirás por posición. Y la posición exige disciplina interna constante. No intensidad momentánea. Disciplina repetida. Hoy no necesitas motivación. Necesitas decisión. Decide que tu tiempo no es negociable sin filtro. Decide que tu palabra será breve y firme. Decide que tu silencio no será debilidad, sino presión. Decide que tu presencia alterará dinámica, no se adaptará a ella. Decide que tu bondad será elección soberana, no estrategia de supervivencia. La vieja versión te mantuvo aceptado. La nueva versión te hará estructural. La vieja versión temía perder. La nueva puede retirarse sin colapsar. La vieja versión buscaba amor. La nueva construye respeto. Y en esta etapa de la vida, el respeto sostenido pesa más que cualquier aprobación efímera. No intentes mejorar la versión domesticada. Elimínala. Reemplázala por una arquitectura interna firme. Instala muro de acero. Instala silencio estratégico. Instala consecuencias sin espectáculo. Instala mente elevada frente a conflicto. La jerarquía no cambiará por tus deseos. Cambiará cuando tu señal cambie. Este es el punto de ruptura. No es cómodo. No es suave. Es necesario. Después de los 30, nadie te otorgará trono por sacrificio invisible. El trono se recupera por soberanía ejecutada.
Si entendiste la transición, si estás listo para abandonar la versión gestionable y construir posición real, escribe en comentarios una sola frase. Sin explicación. Sin contexto. Solo señal de decisión. Recuperé mi trono.